Digo, Dios, si vos tenés un llamado conmigo, eh, quiero que lo cumplas, o sea, que se cumpla. Si yo nací para un llamado, que se cumpla mi vida. Si no es así, Señor, si vos no vas a hacer nada conmigo, yo no quiero pasar mi vida en la tierra. Quiero que me cortes de la tierra. Buena gente, ¿cómo están? La verdad, bueno, acá un gusto poder presentarles un pastor Pablo Lombardo. Hoy tenemos el agrado de tenerlo. Vamos a estar compartiendo experiencia, vamos a estar compartiendo un poco de palabra, un poco de vivencia más que nada, ¿no? De lo que es el pastorado, ¿no? Quiero también comenzar esta sección, si se puede, si es de agrado de la audiencia, ¿no? Porque también está bueno ver el otro lado, porque uno siempre es miembro y quizás dice, no sé si alguna vez te pasó, escuchar o decir, o hasta por ahí en tu faceta de miembro, de decir, yo si fuera pastor, haría esto. Esto no me gusta, para mí que el pastor tendría que modificar esto. No sé cómo si lo viviste, si lo pensaste, si lo dijiste. Bueno, nada, saludamos a los que nos están escuchando, los que lo van a ver y demás. Primero, bueno, siempre que uno está del otro lado, viste que cuando jugamos, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, el tema del fútbol, ¿no? Sí. Cada vez que el que está en la tribuna siempre quiere corregir al DT, ¿no? Sí. No, si yo fuera el DT lo pondría a Messi en el arco claro. y no sé, bueno, y queremos armar el equipo como nosotros pensamos. Ahora cuando estás del otro lado, bueno, ahí ya cambia un poco las cosas porque lo ves desde otra perspectiva, con el peso que eso conlleva, pero tiene que ver con algo que, digamos, lo que Dios te dio en el momento para vos ponerlo en práctica. Si tenés una idea, porque en algún momento Dios te dotó con eso, y decir, claro, yo hubiera hecho esto de esta manera, y bueno, cuando Dios te da la oportunidad de alguna manera decirlo, de ser guiado por el Señor, porque tenemos que entender eso, que somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nos vamos direccionando y entendemos que lo que en algún momento pensamos que iba a estar bueno hacerlo, no era tan así, ¿no? Claro. Claro, por eso, ¿viste? Entonces, por eso quería comenzar esta sección, si se puede decir, ¿no? Claro. Con vos, porque viste que siempre como que organizábamos, siempre decíamos, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que juntarnos. Y bueno, gracias a Dios hoy se puede. Hoy se dio. Hoy se dio. Era el tiempo de Dios. Hay que esperar los tiempos de Dios, ¿no? Y está bueno comenzarlo, justamente también, ¿no? Como un pastor, como siempre, como recién dije. Vos viviste tanto como miembro, como obrero activo, por también lo que me mencionaste, un obrero inactivo en un momento, sí. Y pastor. Pero no solo eso, sino que también de los años de evangelio que tenemos, porque básicamente nacimos en el evangelio, más allá de luchas, pruebas, tambaleos, caídas y levantadas. ¿Qué podés decirme vos hoy, Pablo, pastor? ¿Qué le podrías decir, mejor dicho, replantea la pregunta, ¿qué le podrías decir vos al Pablo miembro, pero de hace 20 años atrás? Ok. Bueno, ¿Dónde te ubicás hace 20 años atrás? Y bueno, nada, una persona que no tenía por ahí de repente el concepto de cristiano bien definido, o sea, el creer que una persona nace en una familia cristiana, piensa que ya se la sabe toda. Pero cuando vas, lógicamente, biológicamente cambiando y siendo joven, adolescente, joven, y después empezás a desarrollar tu vida como papá, como una vida, digamos, común y corriente, vamos a decir,
te das cuenta que hay conceptos que uno tenía definido o pensaba que tenía definido en el Señor, y después, claro, la madurez te va llevando a que vos pienses de otra manera, y si sos una persona de repente que te dejas moldear por el Espíritu de Dios, y empezás a tener o a creer, ¿no es cierto?, que las cosas que te van pasando reabundan para crecimiento de tu fe, de tu desarrollo, de tu vitalidad espiritual. Entonces ahí entendemos la palabra cuando dice: al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Claro. Entonces, si yo me paro hoy, hago una línea de tiempo para atrás, y veo una persona que no conocía a Dios, por más que estaba en la iglesia, no conocía a Dios, no tenía conceptos definidos, una persona que era inmadura, muchas cosas, y que de repente no podía afirmarse, ¿no es cierto? Y bueno, cuando tuve un encuentro con Dios, y ya se lo dejaremos para otro video, pero tuve un encuentro con Dios en mi vida, hubo un lapso en mi línea de tiempo donde hubo un quiebre, y a partir de ahí comencé a tener, vamos a decir, experiencia con Dios que me llevaron a la madurez espiritual. Pero 20 años atrás era una persona con muchas cosas que todavía no entendía, que hoy lo entiendo, y sigo, si no hubiera hecho eso en el momento, hoy quizás sería diferente algunas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llevó, estudiar justamente el domingo pasado que estuve predicando, hablaba de eso, de la humildad, ¿no? Y hablaba de la humildad que va delante de la honra, la palabra de Dios lo dice. Entonces, la humildad te hace que se abran puertas, cosas que de repente yo creía que me las sabía todas, y bueno, me di cuenta después que no sabía nada, ¿viste? Claro. Entonces, tiene que ver con eso. Solo sé que no sé nada, ¿viste? No, sí, tal cual. O sea, lo que te va haciendo el cristiano es la experiencia. Claro, claro. También yo entiendo de que muchas veces, creo que lo mencionaste, lo dijiste, que uno por ahí cree que se las sabe todas, porque uno cuando es joven parece que se lleva el mundo por delante, claro, que puede hacer lo que él piensa lo que él piensa es lo correcto. Tal cual. Lo que él piensa, así va a salir bien. Tal cual. Y cuando estás ahí, o sea, cuando estás dirigiendo el equipo, Tal cual. te das cuenta que no sabes nada. No sabes nada, claro. Hay una palabra que en Eclesiastés habla acerca que Salomón le hablaba al hijo, ¿no? Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y eso tiene que ver con cuando vos sos marcado, o sea, cuando hay un depósito de Dios en tu vida, cuando sos joven. Antes que vengan los días malos, tiene que ver con si yo no tengo de alguna manera una buena semilla plantada en mi corazón, después las decepciones de la vida o las cosas que me vayan pasando a lo largo de mi vida, puede ser un desamor, puede ser cosas que por ahí no salen en la vida, pero si tenés a Cristo, tenés a Dios en tu corazón, o sea, lo formaste de alguna manera a Dios en tu vida, cuando fuere grande, sabes que hay un depósito en tu corazón que siempre va a estar arraigado a que Dios fue fiel, a que Dios que es algo en tu vida. Entonces yo creo que gracias a nuestros padres, que mal o bien como pudieron, con las herramientas, con los recursos que tenían, nos inculcaron a Cristo en su momento, las maestras de la escuela dominical, marcaron algo en nuestros corazones que de repente hoy en día nosotros, a que pasamos un montón de cosas, por ejemplo, desamores, cosas que nos pasaron en la juventud, la adolescencia, siempre nuestro refugio fue la iglesia. Tal cual. Eso es importante. Sí. Mucha gente usa lo que es de refugio la iglesia. O sea, sabemos que en Cristo tenemos nuestro refugio, ¿no? Claro. No refugiado, ¿no? Sino que... Claro, no refugiado, pero sí. Ahora, vos dijiste que eras un cristiano, obviamente, hace 20 años atrás
no sé, tendría ¿cuánto? 15, 16. Claro, tenía más o menos 18 años. Más o menos. Sí. Entonces, un cristiano en formación, vamos Claro, a decirle, tal cual. ¿no? Y refugiarse en la iglesia, porque dijiste refugiarse en la iglesia y no en Cristo. Claro, ¿Por qué? Porque uno todavía no llega a la madurez claro, o a la convicción de fe, de decir, dependo de Cristo, tal cual. y usa la iglesia como un resguardo. Estoy con la gente que piensa como yo, que por ahí, o sea, si salgo a bailar, a un boliche o lo que Claro. sea, es como que te sentís por otro pozo. Claro, tal cual. Por más rebelde que te pongas, por más enojado con Dios o con la vida misma o con alguna situación que te hace enojar o querer alejarte de Dios, pero te das cuenta que el único lugar donde podés compartir con personas que tienen un mismo pensamiento, un mismo criterio, Claro. Es la iglesia. Claro, por el mismo hecho de que nosotros de alguna manera formamos una comunidad cristiana, Claro. por más que suene un poco Medio sectario, pero claro, medio sectario, pero creamos un ambiente de jóvenes, de hermanos, amigos que siempre están en torno a la iglesia. Claro. Una vuelta un amigo mío me decía, digo, ¿por qué o sea, te vas a otro lugar, otra iglesia? Una cuestión que estamos hablando. Sí. Y me decía, no puedo, porque para mí la iglesia, capaz que está mal enfocado en esa Sí. respuesta, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, que tiene que ver que decía, yo lo siento como un equipo de fútbol, Claro. me siento identificado. Entonces, de alguna manera, hay como una especie de, vamos a decir, de empatía, de tener un punto, digamos, en el mundo, de decir yo me voy ahí porque ahí encuentro paz, ahí tengo amistades, tengo amigos, tengo personas que me van a entender, que quizás otro vos le vas a contar unas cosas y, che, me estás hablando de algo que no lo entiendo. Entonces cuando te juntás con amigos que son cristianos, le hablas algo de espiritual, vamos a decir, y te entiende, o sea, por ejemplo, un sueño, che, mirá, me pasa esto. Entonces, de alguna manera, la iglesia forman esos vínculos. Esa contención. Claro, esas cosas que no lo vas a encontrar en otro lado porque no te entienden, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros tener como referencia, y gloria a Dios por las iglesias, gloria a Dios por los pastores. Yo creo que nosotros, una de las cosas que de repente hoy están siendo tan atacados es justamente las iglesias, ¿no? Como contención, a más allá que vos lo quieras llamar, pero sí hace parte de nuestra identidad como cristianos, ¿no? La iglesia. Claro, sí, porque que forme parte de nuestra vida la iglesia. Sí. ¿Qué parte o qué de tu totalidad, del 100% de Pablo, cuánto de la iglesia con la que te criaste Sí. tenés hoy en día? Y, claro, bueno, ahí, por ejemplo, nosotros por ahí de repente tenemos cosas que no nos damos cuenta, pero sí decimos, esto lo aprendí en mi escuela primitiva, o sea, la iglesia donde nosotros salimos. Cosas, no sé, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, la Santa Cena, termina la Santa Cena y así hacemos una compartida, y eso lo saqué de mi iglesia. ¿Viste? Bueno, esos pequeños detalles, porque obviamente orar, en todas las iglesias oramos, Claro. Leer la Biblia, palabras de apertura, Claro, por ahí canciones del himnario, por ahí coritos, claro, que vos decís, este corito lo cantaba en aquella iglesia. claro. Pero mayormente los coritos como que son similares en todas las iglesias, el himnario es el mismo en todas las Sí, tal iglesias, cual. la Santa Cena quizás o tenés o vasitos o copas, Claro. pero ese detalle que vos mencionabas de decir, bueno, después de que compartimos la Santa Cena, Claro, nos quedamos a compartir. No todos lo hacen, claro. y eso es un detalle bastante fuerte, Tal cual. que lo traigas así, viste, Yo creo que hay un montón de cosas, y obviamente si lo podemos, o sea, podemos analizarlo y vamos a hablar, tenemos un montón de cosas que de repente nosotros como que no nos queremos alejar, ¿no?
y eso tiene que ver con algo que también está en la palabra de Dios, o sea, tomar lo bueno y desechar lo malo. O sea, hay cosas que viene, yo siempre digo esto, que todo lo que viene a vitalizar mi fe y a acrecentar mi fe y todo lo que yo pueda, vamos a decir, poner en mi vida que me lleve más a los pies de Cristo, lo hago, ¿no? Entonces hay cosas que yo lo tomé de mi iglesia madre, vamos a decir, y lo implementé hoy en la iglesia, que no lo voy a cambiar porque yo sé que son cosas sanas, son cosas que promueven vamos a decir, la unidad, el amor fraternal. Entonces, son que ya están en nuestro ADN, vamos a decir, claro. Cristiano, ¿no? El ADN cristiano. ¿Sabes que estaba, viste, mientras hablabas y trataba de familiarizar, decir, porque como es una sección nueva y justamente estamos acá estrenando esto con vos, gloria a Dios. Todavía no hay un nombre como para nombrar, decir la sección se llama tal. Y justo hablando, ¿no?, de lo que uno fue como persona, como que dejó de ser persona, no, sino que antes de tener un cargo, antes de ser líder, antes de ser pastor, antes de ser... Somos personas. Claro. Somos personas que estamos al frente, ¿no? Estamos al frente de un grupo de personas y esas personas nos tienen a nosotros como referentes, así como Pablo dijo, o sea, el apóstol no, dijo, sed imitadores de mí como claro. yo lo soy de Jesucristo. De acuerdo. Entonces que la gente obviamente no lo tenían a Jesús presente, claro. Pero Pablo se asimilaba así, que él seguía los pasos de Jesús. Entonces, ustedes sigan los pasos de Jesús así como yo los sigo. Claro. O sea, véanme a mí como yo camino. Tal cual. Para que caminen ustedes como Jesús. Claro. No es que él decía, yo soy igual a Jesús. Entonces, al estar frente a un grupo de personas liderando, y qué tan importante es mostrarse, como alguien indestructible, como alguien inquebrantable. Claro. Porque yo creo que debe ser difícil el mostrar, porque yo creo que si una persona va a una iglesia y ve a un pastor cabizbajo, con un semblante destruido, todo, uno lo entendería porque es una persona. ¿Quién claro. no tuvo lucha, quién no tuvo prueba? Y obviamente la carga pastoral, el tener a cargo mucha gente, debe ser el peso bastante complicado. Entonces, pero ese pastor no deja de ser una persona. Claro. Pero ese pastor no deja de tener problemas por ser pastor. Al contrario, se multiplican. Da igual. Tiene luchas, tiene pruebas propias y de la gente. Entonces, pensaba, ¿no?, y decía, como para nombrar así la sección, de decir, detrás del ministerio, o sección, detrás del ministro hay una persona. O algo por ese lado, no sé, claro. ¿Qué te parece? ¿Viste? Porque justo estaba ensamblando, entonces como que hacemos un paréntesis en esto. Ya aprovechando que estrenamos acá con vos, entonces si me dabas así un visto bueno. Porque empezamos y no tenemos nada guionado. Así improvisando todo. Claro, improvisando, y la charla se entona bastante... Una charla personal, una charla íntima, suelta, porque estamos sin Biblia, estamos con el conocimiento que tenemos ya. Entonces, por eso es la soltura, ¿viste? Tal cual. Nada demasiado estructurado. Tal cual. Sí, respetando, obviamente, estamos hablando de Dios, de lo que es la iglesia. Tal cual. Sabemos dónde estamos parados. Entonces... Ahora sí te pregunto, ¿qué difícil o qué fácil es presentarse a la iglesia como alguien indestructible? Bueno, lo podemos poner un poco bíblico con este tema, sí, ¿no? Sí. Y no, soy el hombre que Dios eligió y no me pueden ver llorar. Yo creo que una de las cosas más importantes de todo líder
A mí me gusta mirar muchos pastores que ya tienen, digamos, su trayectoria, y me gusta imitarlos, me gusta observarlos, me gusta sacar cosas buenas, y si se puede aplicar a lo que estamos haciendo, lo hago con el mismo principio de tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera nosotros tenemos esa visión de cómo es un líder, cómo se maneja, tiene lógica, ¿no? Pero cuando vos lo pones en práctica, te das cuenta que hay cosas que no nos van a servir a nosotros. Claro. A él le sirvió, a mí no. Entonces, ¿cómo se hace? Es con el tiempo. Yo creo que somos seres en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando te toca a vos, por ejemplo, una vivencia fuerte que no te la esperabas, no sabes cómo reaccionar. Vos hoy decís, no, yo reaccionaría, por ejemplo, las personas comúnmente, ¿no?, que le roban, ¿no? Yo me preparo para que me roben, vamos a decir en Argentina, de esta manera. Y cuando llega el momento, la persona se pone en blanco y quizás se pone a llorar, ¿no? Entonces, a mí me pasó esto, que yo tenía de alguna manera siempre la visión de un pastor inmutable que no llora, que siempre está sonriente, y que, bueno, todos piensan lo mismo del pastor. Entonces, hubo momentos en mi ministerio que yo no supe cómo afrontar la situación. Yo fui formado, vamos a decir, los líderes que me formaron gran parte de mi carácter, eran hombres de Dios que siempre me apuntaban a eso. Cada vez que vos subís al púlpito es para dar vida, nunca para dar muerte. O sea, lo tenía eso siempre en mi corazón, y que el día que yo esté mal, no puedo expresar lo que yo estoy sintiendo. Pero hubo momentos en mi ministerio que yo tuve que parar a un amigo y decir, ¿cómo hago el culto hoy? ¿Cómo se llama? ¿Qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Hablo de esto? ¿No hablo? Y Dios siempre tenía gente alrededor mío que de alguna manera me estaban como ajustando las tuercas. Sí, dándome consejos justos, claro. ¿viste? Entonces, me pasó que una vez, cuando por ejemplo falleció mi cuñada, una cuñada mía que tenía, tuve que darle yo la noticia. El hombre que me vino a traer la noticia me dice, tu cuñada falleció. Yo sabía cómo decírselo a mis padres, y justo ese día teníamos reunión. Entonces, cuando le voy a dar la noticia, me estoy por quebrar, ¿no es cierto?, en ese momento, y le digo justo a un compañero conocido que estaba ahí, y dice, no, la gente no te tiene que ver mal, da la reunión. Y dimos la reunión y administramos a la gente que estaba ahí, a mis padres, mis hermanos, y se hizo. Y después, con la muerte de mi papá, o sea, estamos lo toco porque me pasó, estuvimos en 7 días de avivamiento, y el jueves que le tocó dirigir estaba bien, y el viernes él entra o sea, queda internado, y yo seguí la reunión, yo la seguí, o sea, y después, cuando me cayó todas las cosas, ya habrá tiempo para llorar, ya habrá tiempo para... Entonces, de alguna manera, el que está sobre mí, ¿no?, el que me tomó por soldado, el que me puso, digamos, el evangelio, ¿no es cierto?, para ser anunciado, está sobre encima. Eso es lo que creo yo, ¿no? Sí. De mi dolor, de lo que yo siento. Y quiero por ahí recalcar esto, ¿no? Guarda con quién pones el hombro para llorar. O sea, hay tiempo para llorar, ya habrá tiempo. Pero guarda con el que te brinda el hombro para llorar, porque David decía, por ejemplo, en el Salmo 1, no me he sentado en silla de escarnecedores. Entonces tenemos que entender eso, que no todos te van a brindar, por ejemplo, el hombro para ser
vamos a decir, para ser esa persona que te va a sostener, Claro. esa persona que te va a aconsejar bien. Hay gente que de repente te va a ver en una posición vulnerable, ¿no es cierto? Y va a querer de alguna manera usar eso en contra tuya, Claro. en contra de tu ministerio. Entonces me ha tocado, por eso te digo, he pasado momentos difíciles y he pasado momentos de traiciones también. Que cuando yo pensaba que la persona era mi amigo, mi amiga, de repente usó esa debilidad para usarla en mi contra. Entonces es bíblico, o sea, Sí, sabemos sí, sí, que sí. David decía, yo prefiero que los enemigos sean de afuera y no de los de mi casa. Entonces, Dios de alguna manera nos hace vivir experiencia. Pero lo que yo tengo que entender que arriba de todas las cosas está el reino de los cielos. Eso es, digamos, la preeminencia de todo lo que nos rige a nosotros. Tal cual, tal cual. O sea, las experiencias nos hacen, para bien o para mal, la vivencia, porque obviamente, tomando como ejemplo, ¿no? Claro, Vos decís, tuviste tus malos momentos, claro, tuviste tu momento de traición, tuviste tu momento de dolor, tuviste tu momento, pero no diste brazo a torcer. claro. Vamos a lo bíblico. Job mismo Tal padeció, cual. tuvo complicaciones, pero siempre entendiendo de que Dios estaba por sobre todas las cosas. Después al final, bueno, obviamente dice, ahora mis ojos te ven. Después de la tormenta, es como que vos decís, acá estaba Dios. Claro. La confianza, después de todo lo que viviste, creo que aumenta más todavía. Claro, yo, como que te corta ahí, siempre tenemos que entender esto, que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a Dios. Entonces, cuando vos pasás un momento complicado, que no sabes cómo solucionarlo, se te escapan de las manos, tenés dos opciones, o correr o permanecer. Entonces, el que permanece encuentra la victoria, el que permanece es honrado por Dios. Entonces, he visto muchos hombres de Dios que en los momentos difíciles dijeron, no, esto es mucho para mí. Claro. Yo no pensé que era tanto. Entonces soltaron el ministerio, soltaron la iglesia. Y bueno, pero no, o sea, no es con esto yo te estoy diciendo que soy el súper, ¿no? No, Porque yo lloro, yo tengo mi somos personas. momento de que a veces no tengo ni ganas de predicar y me tengo que predicar, tengo que dirigir la reunión. Pero cuando subo arriba a la plataforma, como que, viste, como de Rocky, que se da vuelta las gorras y te cambias de personalidad, Claro. hacer la unción. El Espíritu Santo es el que te da fuerza, porque no es humano, ¿entendés lo que te digo? Sí. No es algo que, che, yo voy con mi fuerza, ahí sí lo estaría actuando yo con mi fuerza. Y ahí no tendría fuerza para nada, porque hay momentos que no tenés fuerza. Hay momentos que te pasó el día y no te preparaste, quizás no oraste como debía, y no le puedes decir, no hermano, disculpe, hoy no vamos a tener culto porque, o va a predicar el fulano porque yo no tengo nada preparado. Claro, no. Y te pasa, o sea, no es que, hay pastores que no, yo voy a predicar yo y porque yo soy el pastor y tengo que predicar hoy. Y a veces el Espíritu Santo te dice, no, pará, hoy no vas a predicar. Y a veces nosotros en esa no sabemos escuchar, no sabemos discernir cosas, vamos a meter la pata, porque nosotros no podemos. Hoy dijiste una palabra, delegar. Yo aprendí a la fuerza a delegar, aunque la otra persona no sepa, me delego, porque eso tiene que ver con el vaso de barro, ¿no? Estamos hechos de vaso de barro para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Claro. Entonces, cuando vos aprendés a delegar, tiene que ver con eso. Claro, sí, también entiendo que el tema también de delegar, estás como depositando un granito de arena, ¿viste? Poniendo unos porotos, como Claro. dice, para que también ganen experiencia, Claro. para que también se forme un carácter, para que también poder desarrollar futuros líderes, ¿no? Igual. Que puedan hacerse cargo de un grupo de personas, que puedan hacerse cargo de una obra, que se puedan hacer cargo, aún así también en la vida misma, porque yo creo que muchas veces se ha escuchado esta frase Sí, de lo que es, si no sos pastor, o sea, ¿cómo podés ser pastor en la iglesia si no podés pastorear tu casa? claro. Entonces, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando Dios
te llama, llama a tu familia, claro. también. Cuando Dios te llama, te delega algo, también llama al grupo familiar. Entonces, pero tiene que ver con esto, que cuando vos por ahí de repente estás, yo tengo hijos chicos, ¿no? Y hoy yo tengo la responsabilidad de enseñarle, mostrarle camino, enseñarle valores, ahí entra la iglesia, ¿no? También. Entonces, después cuando la persona toma, o sea, se desarrolla y crece, o sea, esto no es por obligación, ¿no? Tanto en el ámbito cristiano, o sea, como iglesia, también como en la familia. Claro. Tus hijos sabrán el camino, pero vos tuviste la responsabilidad y dijiste, no, yo le enseñé. Claro, sí. Yo tuve el tiempo de estar ahí enseñándoles, y no hay cosa más desafiante para un cristiano, no vamos a decir pastor, es que vos enseñar a tus hijos, ¿no? De sentarlos. Nosotros a veces tenemos reunión en casa y le preguntamos cómo está la escuela, cómo te fue, cosas así, y bueno, a veces nos quieren decir, a veces no, pero está en nosotros como que ir, ¿viste? Sacando despacito cosas que ellos van pasando en el día a día. Por ejemplo, en mi caso, que soy pastor y que tenemos la iglesia justamente cerca, el reto es los chicos que están en el barrio, ¿no? Claro. Che, pero tu papá no te deja hacer esto. Entonces nosotros a veces somos permisivos en algunas cosas y para que no se sienta esa presión en ellos, ¿no? Claro. No, mi papá no me deja hacer esto, no me deja lo otro. Entonces vamos como, vamos a decirlo, claro, negociando, ¿viste? Claro. Entonces vamos haciendo, porque yo me crié en una iglesia donde, por ejemplo, jugar a la bolita era pecado. Sí. Entonces, y un amigo mío me decía, a mí la iglesia me robó la niñez. Entonces, que no lleguen a ese momento de querer hablar de esa manera, sino que le mostramos camino y también le enseñamos que dentro de la iglesia no tiene que, o sea, que nosotros no tenemos que envidiarle nada al mundo, ¿no? Sí. Que nuestros hijos crezcan de esa manera, que no le tenemos que envidiar nada al mundo, que pues sí podemos jugar a la pelota, que sí podemos ir a un cine, que sí podemos pasarla bien, tomar un helado, siempre sanamente, siempre teniendo a Dios en todo. Ahora, listo, Pablo persona. Sí. Nos sacamos la vestidura pastoral y hablando así como estamos hablando, todo que parece muy personal, ¿no? Pues, sí, está bueno. Te noto como medio, ¿viste? Pero no, bien, vamos bien. Ahora vamos a soltar un poco lo personal y vamos a hablar de lo ministerial, ahora sí. Okay. Como que hasta ahora no hablamos de lo ministerial, ¿no? Pero... Disculpa, ¿querés un mate? Mirá, digo, cuando me va a dar un mate, pero... Vamos a lo pastoral. Contame así un vistazo más o menos de lo que... Primero vamos a decir el nombre de tu iglesia. Ok. Iglesia Evangélica Pentecostés Maranata. Pentecostés Maranata, sí. Ubicada en Solano, ciudad de Rafael Calzada. Partido de Almirante Brown. Ahí está. Claro, no es Solano, es Rafael Calzada. Estamos al límite, ¿verdad? Estamos al límite. Bueno, mira, el tema de lo pastoral, así más o menos, viste, como ya estábamos hablando hoy. Así muy por encima, contar de cómo llegaste o cómo recibiste la palabra de Dios, porque seguramente hay personas que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento, que tienen un llamado, ¿no? Pero quizás no saben cómo avanzar, quizás no saben qué paso dar, ¿viste? Entonces, como vos dijiste hoy, obviamente tu experiencia, tu forma de vivirlo no es igual en todos. O sea, a lo que vos fuiste llamado, otro es llamado totalmente diferente para otra cosa. De acuerdo.
pero también va a ayudar seguramente a alimentar la fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra, pero la palabra de Dios. Y si bien no tenemos la Biblia acá, es una vivencia, una experiencia tuya, una experiencia propia de un siervo de Dios. Tal cual. Que eso también ayuda a animar al otro, ¿viste? Entonces, no por el hecho de que sea para un llamado pastoral, sino para, aunque sea hasta para ponerse las pilas en la iglesia. Para avanzar. Para avanzar. Para lanzarse. ¿Viste? Porque hoy mencionaste que tuviste un clic. Claro. Tuviste un clic en tu vida. Ok. Yo también tuve un clic en mi vida, por eso te digo, o sea, cuando dijiste clic y yo, es como que yo llegué, volé, ¿viste? Como que me fui a ese momento, tuve ese clic. Wow. En el que Dios habló conmigo, no específicamente llamándome a un ministerio, sino que este clic que yo te hablo es de ponerte las pilas. Claro. O sea, de un incentivo. Claro. Es un incentivo de Dios. Claro, ¿viste? Pero quería ver si puedo hacer una mención, así, algo que vos quieras contar, algo como... Bueno, nosotros, como te decía, yo nacimos en la iglesia cristiana, desde muy chico siempre como que tuve esa... empecé a predicar muy joven, o sea, aunque no tenía, digamos, esa, vamos a decir, esa madurez, Dios me usaba para predicar y bueno, nada, era algo muy bueno, muy lindo, pero jóvenes, todo. Cuando yo me caso, ¿no? Después de un tiempo que estuve apartado, mucho tiempo, me caso con mi esposa y me acuerdo que estábamos como líder de jóvenes los dos, en la iglesia del pastor que nos había de vuelta traído a los caminos del Señor. Entonces, yo me acuerdo que un día me encierro a orar. Me acuerdo que nos habíamos casado con mi esposa y bueno, empecé a buscar de vuelta porque quería volver como a tener esas vivencias que tenía cuando era más chico, más joven, no sé cómo llamarlo. Entonces me acuerdo que me fui a orar, le había pedido la llave al pastor de la iglesia y me pongo a orar en la iglesia y recuerdo estas palabras, literal, ¿no? Ese día estaba solo, no había nadie y digo Dios, si vos tenés un llamado conmigo, quiero que lo cumplas, o sea, que se cumpla. Si yo nací para un llamado, que se cumpla mi vida. Si no es así, Señor, si vos no vas a hacer nada conmigo, yo no quiero pasar mi vida en la tierra, quiero que me cortes de la tierra. Si yo no soy para hacer algo en tu obra, o antes que yo dé un paso atrás, quítame la vida. Esas fueron palabras muy fuertes. Sí. Entonces, y no lo dije como algo así como... A la ligera. Claro, lo sentí bien profundo, lloraba, me acuerdo, me lloré. Tuve una experiencia fuerte con Dios ese día. Y digo, Dios, si tú no me vas a usar este tiempo, quiero que me quites la vida, quiero ir contigo. Porque sé dónde Dios me sacó y entonces sabía que mi naturaleza muchas veces iba a ser de tropiezo, ¿no? Entonces dije así, si vos no haces algo, yo quiero que tú me lleves antes que yo me pierda o que vuelva. Y me acuerdo que ese día terminé, cerré la iglesia, me fui. Al otro día teníamos culto y ese día el pastor el sábado de esa semana tuvimos culto y bueno, un culto tremendo, se sintió ahí una explosión de gloria y de repente el pastor me llama, hermano Pablo, ¿qué pasa aquí adelante? Dios quiere hablar contigo y me dice, lo que vos le dijiste en secreto a Dios esta semana, Dios dijo amén a esa palabra. Y me quedé
Claro, porque era entre vos y Dios, Claro, nadie sabía. nadie sabía. Dios dijo amén, dice, y Dios te va, bueno, ahí me empezó a traer una palabra profética. Entonces, todo lo que pasó en mi vida, todo lo que después de eso pasó, yo creo que eso yo hice una alianza con Dios ahí. No sé si no es un pacto, sino que un voto que Dios yo hice con Dios y entregué mi corazón. Hay algo que estos días justamente lo hablaba en la iglesia, le digo, Señor, yo no tengo cosas materiales. Yo te quiero entregar mi juventud. Entonces, te quiero entregar mi tiempo. Entonces, todas esas palabras que parece que son así como tiradas al viento, Dios dijo amén, ¿no? Entonces, comencé de muy joven fui llamado al ministerio, pasé por todo, líder de jóvenes, de niños, nuevo convertido, evangelismo, fui diácono, fui presbítero, bueno. Entonces, todas las cosas que pasaron, siempre con eso. Dios tiene un llamado, un propósito en mi vida. Dios tiene algo conmigo. Entonces, siempre estuve ligado a esa palabra. Y yo sé que el día que yo no cumpla la asignación con Dios, justamente sé que yo tengo una palabra que le he dicho a Dios y Dios dijo amén. Entonces, nada, no importó nada cuando Dios me llamó al ministerio. Y Dios me empezó a hablar que Dios me llevaba a otro lado, que Dios abrió una puerta, que Dios tenía tiempo completo. Dios me decía tiempo completo, tiempo completo. Entonces, cuando llegó el momento, ni lo dudé, me tiré a la cancha. Y fue así que hoy estamos pastoreando. ¿Hace cuántos años ya? Estamos más para 5 años ahora. Vamos a 5 años. 5 años. Empezamos la pandemia. Con muchas dificultades, muchas cosas, muchas trabas, pero bueno, ahí estamos creyendo en que Dios es fiel y no nos al frente de todo. Sí, va adelante de todo. Amén, amén, amén. Bueno, la verdad que estaría como para ir culminando un poco, ¿no? Porque hablamos de lo personal, hablamos de lo ministerial, hablamos de vos como padre de familia. Y ya creo que añadir algo ya sería como muy excesivo. Amén. Entonces estaría bueno para ir cerrando esto, ¿no? Una pequeña, no sé si querés cerrar así con un pequeño broche de oro, decir o motivando o incentivando a aquellas personas que quizás están ahí, ¿no? En el limbo de no saber si avanzar, si tirarse a la pileta, como vos dijiste, tirarse a la cancha. ¿Qué es lo que pueden hacer primero? Creo que hay cosas que nosotros miramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un gran, vamos a decir, algo que todavía los grandes eruditos, las grandes personas, por ejemplo, que, ¿no es cierto?, se hacen preguntas, ¿no? Hay preguntas que nosotros nos hacemos y hay preguntas que nunca se van a resolver, nunca se van a contestar. Y que el hombre se hace, la filosofía se hace. ¿Cómo nació Dios? ¿Cómo fue creado Dios? Claro. ¿De dónde salió Dios? ¿Quién le inventó el mal? Entonces, todas esas preguntas que la Biblia de alguna manera no lo especifica, ¿no? La Biblia no dice Dios nació de tal lado. Claro, dicen Dios es. Dios es, tiene tiempo. Entonces, en esa pregunta, ¿no es cierto? En esas preguntas que son, vamos a decir, que están como divagando en el tiempo y que la gente se hace, y la ciencia hoy quiere saber, bueno, todas esas cosas se resuelven con una palabra, fe, ¿no? La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, embarcarte en una gran aventura de fe es lo más grande que nosotros podemos tener como cristianos, como ser humano. Creerle a Dios a pesar de que muchas veces nuestra mente de hombre quiere saber y quiere entender y quiere comprender cosas. Lo más importante de nosotros, si tenemos fe, una fe resistente, una fe activa, una fe proactiva, una fe que pase las adversidades,
hoy te puedo decir, les puedo decir a las personas que realmente si hoy te está faltando la fe es un ingrediente fundamental para nuestro desarrollo como cristiano, y te animo a que hoy puedas decir al Señor: Señor, aumenta mi fe, que quiero creer. Y si hoy estás dudando, decir: Señor, ¿camino sobre el agua o miro la tempestad? Y Dios te dice, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, dale, si vos crees que soy yo, camina sobre las aguas, claro, sobre lo sobrenatural, sobre una palabra. Entonces es el tiempo que nosotros salgamos digamos, de nuestro lugar de confort, bueno, voy a la iglesia los domingos, sábado, miércoles, no sé qué día, y vas, venís, y no lo encontrás, y siempre como una rutina. Es un tiempo de salir de tu zona de confort, de decir: Señor, acá estoy, quiero que tú me guíes, quiero ser ese canal de bendición para otros, y voy a caminar sobre las aguas. A no todo Dios le dijo que deje el trabajo, a no todo le dijo Dios que no se haga cosas locas, pero si Dios te está demandando algo, que vos sabés que es posible, que se puede hacer, hacelo. O sea, tirate a la pileta. Dios quiere gente osada. No, Dios no dice la palabra de Dios cuando Gedeón fue con los 33.000 personas, dijo: mandá a la casa los fusilánimes, la gente que tiene miedo, mandalo a la casa. Dios no cuenta con gente que son de doble ánimo. Entonces es el tiempo de tomar carácter como cristiano, y algo que me enseñó este tiempo es tener carácter. Carácter tiene que ver con enfocarme en el Señor y no mirar las adversidades, y decir la palabra de Dios. Dice que el que es inconstante el que es inconstante, ¿no es cierto?, es inconstante en todo lo que hace. Entonces tenemos que alinearnos, enfocarnos, que Dios dice, que la palabra de Dios, que ningún soldado que milita se enrieda en los negocios de la vida. No quiere decir esto que yo no tenga cosas que hacer, sino que no te enriedes, no te afanes, claro. Entonces animate y decir: Señor, yo toco el teclado y quiero que Dios me use. Amén, metete con eso, aprende, anda a un conservatorio, busca la perfección, porque Dios quiere gente apasionada. Una cosa es hablar de pasión y otra cosa es ser apasionado. Amén, amén. Qué buena frase, qué buena frase. Bueno, que Dios ¿Cómo es? Una cosa es hablar de pasión y otra cosa es ser apasionado. Qué buena frase. Después lo voy a dejar así bien marcada. Gloria a Dios. Así que bueno, Pablo, la verdad, una bendición. Amén, ¿sí? Vamos a ver que la gente también que le pueda dar me gusta, compartir. Amén. Si quiere, enviáselo a aquella persona que vos lo ves ahí medio titubeando, que Amén. Lo ves medio tambaleando, por decir así, Amén. O que no sabe si avanzar, si quedarse en el molde. Podés también compartir este video, decir: mirá este video, escuchá lo que dice este pastor. Amén. O sea, el pastor no es indestructible, no es un Robocop que uno ve. No, un pastor es una persona que siente, llora, ríe, se entristece, pero a pesar de todo, por sobre todas las cosas, es un varón esforzado, Amén. Llamado por Dios, Amén. ¿No? Y siempre respaldado por Dios. Amén. Por sobre todas las cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado esta entrevista, esta nueva sección, por decirlo así, y estaremos viéndonos en el próximo video. Nos vemos.